¿Cómo están? Muy buenos días. Les quiero compartir mi top 3, que lo he creado recién, mi top 3 de nivel de pacientes o de casos inusuales durante las terapias con medicina ayahuasca. Vamos a ir del más leve al más intenso, al más complicado caso que he tenido durante esos procesos de sanación con medicina ayahuasca. Creo que el número 3 de sucesos raros, a ver, ¿cuál se me viene a la mente como número 3? Uno que me parece que puede encajar ahí es de una paciente que al tomar medicina, la medicina la llevó a su vida pasada, a varias vidas pasadas en realidad. Y en esas vidas pasadas, en una de ellas, por ejemplo, encontraba la explicación metafórica, figurativa, de por qué esta mujer era tan fría, por qué esta mujer le agradaba más su soledad que estar en contacto con las personas en esta vida. Y no entendía por qué, pero simplemente era así. Entonces, en esas vidas, esa mujer vio que era un jinete como un jinete solitario que pasaba por pueblitos, pero no entraba, sino que se vivía alejado, como si hubiera sido relegado, rechazado o desterrado de esas tierras. Al sentir esa soledad en esa experiencia de vida, esa mujer, que en esa otra vida era un hombre, un jinete, esa mujer pudo soltar ese sentimiento grande de soledad que sentía que arrastraba en su vida. Y acto seguido, esa vida pasada la llevó a otra experiencia de vida en unos años, vamos a llamarlo así, gregorianos, victorianos, donde ella era como una doncella, hija de un rey, vamos a decirlo así, y vivía en esas alcobas. Ustedes saben a qué me refiero, esos cuartos grandes, bellos, donde dentro de esas alcobas tenía su cama así inmensa, grande, con sábanas, con seda que caían, pero dice que ella cuando dormía en las noches sentía que debajo de su cama salían como brazos, como oscuridad, que la tocaban, que la manoseaban. En esa experiencia ella comprendió, porque en esa época victoriana hasta el día de hoy, ella le tenía, o tiene en realidad, como esa sensibilidad ante ese tipo de presencias, de oscuridad, de formas, de sensaciones de que me están observando, de que me están mirando, etc. El número 2, aumentando la intensidad, a ver, para mí han sido todos los casos de todos los varones, sobre todo varones, que han venido por temas de pareja y han descubierto en la medicina que habían sido, vamos a llamarlo así, brujeados, que les habían hecho daño, sus exparejas o amantes, para obtener algo de ellos, para que se queden, para que le den todo, para que sean solo sus ojos con ellas, etc. Entonces, en algunos de estos hombres refieren que ven a esas mujeres que les han hecho daño, porque el proceso les muestra quién te ha hecho daño y te muestra para que lo afrontes y rompas ese encierre espiritual, lo hace que lo rompas tú mismo, tú misma. Entonces muchos de ellos han visto en ojos, por ejemplo, de gatas oscuras que las miraban, que los perseguían como si fueran gatas tigresas, que los acechaban a ellos sentían miedo, se sentían desprotegidos. Otros han visto a sus ex que les hacían daños como un dragón inmenso, grande, que luego de respirar, sentir y afrontar esos miedos, ¿qué pasa con esas figuras que representan a esas personas que nos dañaron? Empiezan a disminuir y empiezan a achicarse hasta que desaparecen y pierden el poder que tenían dentro nuestro. Y así un sinfín de casos de personas que a través de la medicina han sanado temas espirituales como daños, brujería, hechicería, maldad, envidia, etc. Pero la medicina te muestra todo, hasta la persona que te está lastimando, que te envidia, que te desea el mal. Te lo pone frente tuyo para que tú hagas y tomes acción en tu vida. Mi top 1, ese es algo que te va a romper la cabeza. Fue cuando una mujer tomó medicina la primera vez y la pasó muy bonito, tuvo una experiencia muy agradable, muy en paz, muy liberadora. Pero la segunda vez que tomó sola, en compañía conmigo, pero sola, no había más personas, solamente estaba su acompañante, era su padrastro. En esa experiencia, yo me acuerdo que estaba viendo televisión al lado de la habitación donde estaba la persona, porque ya había avanzado su proceso, estaba tranquila aparentemente, y en eso empiezo a escuchar una voz de ultratumba, una voz así de un hombre, pero pesada, grave, como de ultratumba realmente, que llamaba al familiar que estaba en la sala de espera, lo llamaba. Vamos a llamar que el familiar se llame Freddy, vamos a decirlo así. Entonces le llamaba Freddy, Freddy, así, con esa voz. Y se empezaba a reír como unas carcajadas demoníacas, malévolas. Ja, 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 tú me tienes una deuda, yo no me voy a ir de esta joven sin ti. Y así, y era una cosa, una locura, que yo jamás había experimentado algo así. Me acerco a la habitación y le encuentro a la joven con los ojos abiertos, pero con los ojos desorbitados, como si estuviera otra presencia hablando a través de ella. Entonces, yo ya había investigado durante muchos años el tema del exorcismo, el tema de los trastornos mentales psicóticos, ¿no? Donde la persona puede creer que está siendo parte de un exorcismo o que una presencia interna acaba de asomarse, que no es la personalidad de la persona, sino es otra presencia, otra entidad. Entonces, en este punto hay varias explicaciones científicas donde se ingresa como en un trance la persona, ¿no? Por el consumo de algunas sustancias o por algún brote psicótico, por algún episodio muy traumático. Entonces, revisando en su experiencia, esta jovencita había vivido abusos sexuales, había vivido tocamientos, el hogar era un hogar contaminado de violencia, de maltrato, de temas generacionales de la familia, generación tras generación cargando traumas, cargando heridas, cargando daños, envidias porque tenían mucho dinero, etc.
Entonces, cuando empiezo a contener a la jovencita, me acuerdo que en parte de esas investigaciones los científicos referían de por qué el rito del exorcismo funcionaba, incluso no porque sea un rito, porque tenga una connotación real, sino porque el cerebro, al entrar en ese cuadro vamos a llamarlo así, de disociación, porque la personalidad sale, se disocia y ingresa una nueva personalidad, supuestamente a asumir ese papel, era porque la jovencita en algún punto en su mente se había roto por los abusos y esa personalidad nació. Ahora, esa personalidad que nació, lo más extraño acá, donde entra el quiebre o la disonancia cognitiva en mi persona como terapeuta, como profesional, es que ella tenía información que no conocía la personalidad de la jovencita, sino que la entidad tenía información que me descuadró. Que pase el padrastro para que él presencie lo que estaba sucediendo, porque eso jamás ha pasado en mis 500 o 600 pacientes que tengo con medicina. Entonces, esta chiquita cargaba cosas muy pesadas, muy densas. Entonces entra el padrastro, la mira, le da la mano, la contiene, pero la voz, la entidad, seguía fuerte, decía, se reía, se burlaba de nosotros, actuaba como si de verdad fuera una entidad, porque hablaba cosas sexuales, cosas soeces. Le decía a su padrastro, ella quiere acostarse contigo, ella tiene deseos. Me miraba a mí como terapeuta y me decía, tú eres guapo, ella también te desea. O sea, era como si hablara en tercera persona. Era una locura toda esa experiencia. Para mí era una locura. Entonces, recordé que en esas investigaciones decía que el cerebro podía salir de estos trances más rápido si los ayudabas o los encaminabas como si fuera de verdad un exorcismo. Entonces, pues el gran pendejo terapeuta del Junior Rivera se puso a hacer un exorcismo ahí. Conscientemente de que yo no tenía ni puta idea de cómo hacer un exorcismo, me puse a hacer un exorcismo. Le puse la mano sobre la cabeza y como yo cargo amuletos que son muy lindos en cuanto a su energía, su naturaleza, la joven misma decía, me quema, sácame esto. Y era el amuleto que tengo, que es uno de los amuletos más maravillosos que tengo, que es el pentagrama. El pentagrama es uno de los amuletos más poderosos que existen si se utilizan de manera correcta. Según la leyenda, puedes repeler, controlar y dominar todo tipo de elementos y entidades, tanto angelicales como demoníacas. Entonces, es un amuleto que yo lo utilizo por protección, para evitar daños, para evitar que me pueda llegar algún tipo de malestar o maleficio. Entonces, muy aparte de eso, la jovencita, al empezar a hacer el rito, al empezar a hacer las oraciones, ella empezó a mostrar como si se retorciera, ella empezó a mostrar dolor en el cuerpo, ella empezó a mostrar que la misma personalidad que había supuestamente poseído esta joven empezó a cambiar, empezó a soltarse, empezó a alivianarse, y habían pequeños lapsos donde pareciera que la jovencita retornaba a la conciencia y podía ella asumir el papel, pero luego regresaba la voz, pero en ese interín hemos estado cerca de 1 hora, 2 horas, hasta que logramos estabilizarla, y ya era más ella que la presencia. Bueno, ya. Entonces fue una experiencia para mí fue muy arrolladora, porque esos casos los he visto en pacientes psiquiátricos, sí, pero son casos que de verdad, para mí, les comentaba, ¿no? ¿Por qué esta jovencita tenía información que normalmente un paciente no sabe? O esta presencia. Una de esas le decía, por ejemplo, Freddy, a su padrastro, yo sé que todo lo que tú has hecho. Y le dijo algo que fue tan impactante, señores y señoras, que el mismo señor, el mismo padrastro, se puso a llorar, se quebró y me dijo, esto no lo sabe nadie, ni siquiera mi mujer, que es su mamá, no se lo he contado a nadie. Y era un tema muy personal. Un tema de que él había sido adoptado, había sido abandonado por su padre y había sido adoptado por otra familia. Eso no lo sabía nadie en su familia de él, ni de su nueva pareja, que era la mamá de la joven. Entonces él se puso a llorar, se rompió, y ahí es donde yo caigo en cuenta y digo, ¿cómo es que esta presencia tiene esta información? Y la presencia se vuelca hacia mí, me mira y me dice, tú, Carlos, cuando eras niño, odiaba ser pobre. Y me lanzó una que me descuadró totalmente. Odiaba ser pobre. ¿Te acuerdas cuando fuiste a la casa de tu vecino y tenía un nieto y el vecino que yo tenía allá en Trujillo era un vecino pudiente que alquilaba VHS y tenías un nieto que su papá vivía en España, con el nieto, ¿no? Obviamente, y ellos trajeron ese carrito, ese cochecito eléctrico por primera vez en los 90. Entonces, para mí, ese momento, cuando la presencia o la joven me conversaba, vino ese flash de ese momento, y la joven me decía, tú te sentías pobre porque él tenía ese juguete y tú no, él se había comprado ese carro y tú no. Y eso, señores, no se lo había contado yo, ni a mi pareja, ni a mi mamá, ni a nadie. ¿Por qué? Porque ese recuerdo era de los 6 años y yo pensé que se me había ido, desaparecido, y nunca lo tuve. Pero cuando la presencia me habló, ese recuerdo regresó como un flash, como un flashback. Y ahí es cuando yo entro en la duda de si es un trastorno esto realmente, cómo puede tener información que ninguna otra persona maneja. Y ahí es cuando la misma presencia le dice al familiar, solamente me voy a ir cuando tú pises una iglesia, pero como sé que eso no va a pasar, me voy a quedar en la joven. Oye, es una cosa de locos esa experiencia. Pero al final pasó, logramos estabilizarla, tranquilizarla, regresarla a la conciencia. Y es por eso que es tan importante que la gente que hace ayahuasca, que ahora es tan común, que por lo menos tenga una mínima o un mínimo de conocimiento sobre los trastornos psicológicos, sobre cómo funciona la mente, sobre cómo funcionan las neurociencias. Es muy bueno, es muy importante que lo hagan, que lo sepan, para que den un servicio de no solamente dar ayahuasca, sino de un servicio completo de salud mental, un servicio completo de transformación y liberación.